Hola y bienvenido a un nuevo video de esta sección de simulación matemática de yacimientos. En esta ocasión voy a hablarte sobre los efectos gravitacionales que se tienen al momento de manejar en las celdas. Pero antes de iniciar con el video te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te quedes y no te pierdas más contenido relacionado a la simulación matemática de yacimientos o en general en la industria petrolera. Y bien, ¿qué es esto de los efectos gravitacionales? Como vimos en los ejemplos pasados, tanto en dimensión 1D en forma lineal y no lineal, o bueno, en este caso son dos lineales pero explícito y de manera implícita, el yacimiento se mantiene en una sola línea, no hay efectos de elevación. Una celda está arriba de otra, eso no se presenta, por lo cual todo está en una sola línea, perfectamente. No siempre, de esta forma los yacimientos nunca se encuentran de esa manera, realmente están unas partes más arriba, otras más abajo, y esos efectos de cómo va el flujo a través de, de la gravedad afecta demasiado. Por eso se tiene que considerar esta parte de los efectos gravitacionales. Y bien, entrando a participar acerca de esto, tenemos un nuevo concepto. Este nuevo concepto se llama potencial de flujo, que es lo que te voy a definir ahorita mismo. Y es que resulta que estos efectos gravitacionales te permiten determinar cuál es la dirección del flujo, si va de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y este efecto lo que agrega es un nuevo parámetro a todas las ecuaciones que hemos visto con la simbología de phi, que tú estás viendo aquí presente. ¿Qué hace este potencial de flujo en lo particular? Es que se puede calcular en cualquier parte del punto de yacimiento, pero esto prácticamente lo que hace es definir la presión en este punto menos la presión ejercida por el fluido hasta este nivel de referencia. Otra te explicaré más a detalle esto, pero este punto o este potencial de punto siempre va a ser mayor a profundidades menores. Esto hay que tenerlo guardado. Pero ¿qué es eso de nivel de referencia? Tú cuando haces los disparos en el pozo, tú tienes un nivel. Pero a veces puedes tener el yacimiento más arriba, esté mucho más arriba de estos disparos, o mucho más abajo de estos disparos. Entonces el petróleo que está hasta arriba va a tener una dirección de este flujo, y el punto de referencia va a ser donde están tus disparos de yacimiento, o incluso que viene desde abajo y va a empezar a subir para poder producirse y salir sobre esos disparos, ¿no? Flujo. Estas diferencias de niveles es lo que se conoce como potencial de flujo. Y hay una forma de calcularlo, pero va a depender de las unidades que tú quieras utilizar. La primera es esta ecuación donde phi de I es igual a la presión en este punto menos la densidad sobre 144 sobre el delta de z. Delta de z quiere decir la distancia que hay en el nivel de datum. Prácticamente es la distancia que tú estás manteniendo, viendo de dónde viene, hasta el punto de referencia, tu nivel de preferencia. Y esto es esta delta de z. Ojo, aquí lo importante, la densidad está condiciones de yacimiento y las unidades hay que tenerlas muy en cuenta, que es libra sobre pie cúbico. Si tú tienes la gravedad, o esto no la gravedad, la densidad del fluido en otras unidades, o las tienes que transformar acá, o las puedes transformar para utilizar la ecuación siguiente, en donde se mantiene a condiciones de yacimiento, pero es gramos sobre centímetro cúbico. Puedes usar una u otra de estas ecuaciones y la que te parezca más perfecta para ti, puedes hacerle de uso, ¿no? Solo ten en cuenta las unidades a manejar. Ojo, para vamos a hacer un ejercicio en este video. Vamos a usar la primera parte, ¿no? La primera ecuación. ¿Y cómo es este ejercicio? Es para lo que vamos a ver al potencial de flujo. Primero, contamos con un fluido incompresible, ¿ok? No es compresible ni nada de eso, el cual fluye de manera lineal a través del medio poroso con las siguientes propiedades. ¿Qué propiedades? Tenemos la longitud de 2000 pies, una altura de 20 pies, un ancho de 300 pies, la permeabilidad es de 100 milidarcis, la porosidad es del 15%, la viscosidad es de 2 centipoise, la presión en el punto 1 es de 2000 psi y la presión en el punto 2 es de 1990 psi. Y la densidad de fluido aquí tiende a ser de 42 libras sobre pie cúbico. Nos pide obtener el potencial del fluido, este potencial de flujo, del punto 1 al punto 2, además del gasto y la velocidad. Esta es la figura. Entonces, como te darás cuenta, tenemos que la longitud es de 2000 pies.
El ancho es de 300 pies y la altura tiende a ser de 20 pies, pero está inclinado, como te das cuenta, por 5 grados. Entonces esa altura de diferencia que hay entre el punto 1 y el punto 2 es de 174.3 pies y hay que tenerlo mucho en consideración. Esa es la figura. Lo que aquí te digo es, tomo pantallazo, haz un esquema de la figura para lo que vamos a hacer a continuación. Nosotros vamos a empezar a manejar un punto de referencia. Para el primer ejercicio vamos a manejar a la mitad, por lo tanto va a ser a la mitad de 174.3. ¿Y qué va a suceder aquí? Bien, esto vamos a hacer. Primero vamos a calcular la altura que hay entre los dos puntos. Como dije, va a ser a la mitad. 174.3 entre 2, lo que nos da 87.15. Seguidamente, hay que calcular el potencial del flujo en el punto 1 y en el punto 2. Y aquí te voy a dar un truco y voy a regresarme a la imagen. El potencial del punto 1, que es abajo, va a ser 2000 menos, y aquí la diferencia. Si mi punto del inicio está abajo del punto de referencia, este signo va a ser menos. Si estoy por encima de ese punto de referencia, va a ser más. Eso hay que tenerlo mucho en consideración. No se pierda, porque esto es lo importante de la ecuación. Entonces va a ser 2000 menos 42 sobre 144 por 87.15, que es el delta. Este delta es el que tú dices donde quieres el punto de referencia, lo que nos da que el potencial de flujo es de 1974.58 psi. ¿Qué pasa con el caso del punto 2? Es 1990 más, porque va de arriba hacia abajo, 42 sobre 144 por 87.15, lo que nos brinda un total de 2015.42 psi. Entonces ya tenemos los dos potenciales de flujo. Aquí hay que ver la diferencia que hay entre uno y otro. Como el potencial de flujo es mayor en el punto 2 que en el punto 1, vamos a hacer que es 2 menos el 1, nos va a dar un total de 40.84 psi. Ese es el delta del potencial de flujo y ese es el delta del movimiento. Como te dije, en el punto 1 va de abajo hacia arriba y en el punto 2 va de arriba hacia abajo. Y es de esta manera como se calcula. Y me puedes decir ahorita, siempre se tiene que calcular el punto de referencia a la mitad, y realmente no. Tú lo puedes seleccionar a la referencia que tú quieres entre estos dos puntos. Puede ser en el punto 2, puede ser en el punto 1, a 3/4, a 1/8, a 1/5, etc. Pero siempre tienes que tener cuidado con ello. ¿Qué te recomiendo? Que lo manejes a la mitad o lo manejes en un punto como todo el punto de referencia sea con el punto 2 o el punto 1. Eso siempre yo te lo voy a considerar. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué pasa? Que ahora el punto de referencia, o este punto medio que vamos a calcular, se encuentra en el punto 2, hasta arriba. Por lo tanto, el potencial de flujo de el punto 1 va a ser 2000 menos 42 sobre 144 por toda la distancia total, que es 1949.16. Y en el flujo 2, en el punto 2, es todo esto, pero como no hay delta de z, eso vuelve cero. Por lo tanto, se mantiene como original la presión. Si tú haces la diferencia entre estos dos puntos, obtienes el 40.84 que se obtuvo al inicio. Por lo tanto, no importa en dónde tú manejes este punto medio o el punto de referencia para calcular el potencial de flujo, siempre va a ser el mismo. Que te recomiendo que si tienes duda o algo de cómo se está manteniendo, puedes usar dos ejercicios como lo ahorita aquí, lo hice de este momento, para obtener ese valor. Una vez que tenemos el potencial de flujo, hay que obtener el gasto y la velocidad. Ojo, ¿qué sucede? El gasto tú ya sabes la ecuación a partir de Darcy y la velocidad tú ya la sabes a partir de la ecuación de continuidad. Pero hay que hacer modificaciones. ¿Cuáles son estas? Primera, vamos a calcular el gasto. El gasto, ¿cómo está? Aquí está la ecuación. El gasto es igual a 0.001127, que si no te olvidas es beta, por la permeabilidad, por el área transversal de flujo, por la diferencia de potencial sobre la viscosidad por la longitud. Si sustituimos todos los valores, obtenemos que el gasto es de 6.9 barriles por día. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Y hay dos tipos de velocidad aquí a tener a consideración. La primera, siendo la velocidad aparente, la cual es, como les comento, de la ecuación de continuidad, donde el gasto es igual a la velocidad por el área. Si despejamos la velocidad, obtenemos que la velocidad aparente es igual al gasto sobre el área.
Por lo tanto, los 6.9 por la conversión ya que es alfa de 5.615 sobre 6000 nos va a dar de 0.0065 pies por día. Esa es la aparente. Pero ¿qué tiene que ver la velocidad actual? Que bien, en la velocidad aparente tienes que esa área es libre al flujo completamente. En la realidad no lo tenemos porque hay porosidad, hay roca ahí. Entonces hay pequeños poros que te permiten el paso del flujo. Por lo tanto, hay que manejar el área porosa, el área que tiene espacio vacío, para que el fluido entre. Esto se llama velocidad actual. Entonces la ecuación de arriba hay que dividirla por todavía la porosidad o al hacer la misma ecuación, pero el área multiplicarlo por la porosidad. Y esto al hacer la operación, como se viene aquí al final, nos viene un resultado de 0.043 pies por día. Y de esta forma tú obtienes o ya sabes cómo es el manejo del potencial de flujo, donde para puntos más profundos de referencia tendrá que ser negativo porque va para arriba, y a puntos que están arriba del punto de referencia va a ser positivo. Y eso siempre va a suceder. Entonces, esto es lo principal que se tiene que entender para poder manejar la simulación de yacimiento cuando tienes diferentes niveles. Hey, aún no te vayas. Si has llegado a esta parte del video, te lo agradezco enormemente. Así que te invito a que le des me gusta, compartas este video y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.